Bien amigos, muy buenas de nuevo. Estamos a sábado, es 16 de mayo del año 2020. ¿Y quién nos iba a decir a todos los españoles que a estas alturas y en este momento de la civilización íbamos a estar como nos encontramos? Confinados en casa, restringidos en nuestras libertades, con unas cantidades de muertos por la pandemia del coronavirus que unos dicen que rondan ya los 30.000, otros los cifran en 40.000. Hablamos de que la mitad de los sanitarios contagiados en el mundo, la mitad los tenemos en España. Es un momento crítico de la sociedad, vamos encaminados hacia una crisis económica brutal. Parece que tenemos un gobierno que se ha propuesto deshacerlo todo. Y somos muchos quienes no entendemos por qué se quiere meter todos los ingredientes de esta grandísima crisis que estamos padeciendo en el mismo cóctel, en el mismo saco, porque nos estamos dando cuenta que si tenemos a un gobierno que hemos llegado a un punto donde se está demostrando que su gestión ha sido pésima, difícilmente podemos confiar en ese mismo gobierno para poder salir de la situación en la que ya estamos inmersos. Y lo que se nos avecina, que parece ser, según todos los expertos, que es verdaderamente dramático. Desde Agencia 6 saben ustedes que nuestros millones de lectores nos piden que por favor abramos ventanas a todas las opciones políticas. Hay gente que ha dicho hasta aquí hemos llegado con los dos partidos importantes, con lo que ha surgido tanto por la extrema derecha como por la extrema izquierda, aunque bueno, dejémoslo de los extremos, más por la derecha o más por la izquierda, y que también le demos cabida a opciones que en su día fueron importantes, pero que no han desaparecido, que están ahí, que están luchando por recuperar un territorio que al menos yo personalmente entiendo que nunca debieron perder. Y es el caso de UPyD. Hoy contamos, ya lo están viendo ustedes, con un invitado de excepción, como es su presidente nacional y portavoz también del partido en España, Cristiano Brown. Él, si mis datos no me fallan, es el presidente nacional desde enero del año 2017, es decir, ya lleva 3 años, y por tanto ya es una voz acreditada, si no lo era también antes, por supuesto, porque por algo le eligieron sus compañeros de partido. Es una voz acreditada para que nos haga, en primer lugar, pues un balance. Cristiano, buenos días. Muy buenos días, Pepe. Gracias por la invitación. Por favor, estamos para ello y como decía, la gente nos pide ventanas. Hay que oxigenar todo esto rápidamente porque se nos asfixia esa civilización, porque realmente vamos a camino de una destrucción total. ¿Lo entiendes también así tú? Sí, la verdad es que analizando que tenemos una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis social, pero algunos han empeñado que tengamos también una crisis política, ¿no? Estamos viendo la falta de altura de miras, la falta de acuerdos, estamos viviendo una situación que todos entendemos como dramática y cada partido político está en su estrategia electoral y de partido sin llegar a grandes acuerdos y decepcionando a gran parte de la sociedad española. La gente lo que quiere ahora mismo es unidad, tener claro el futuro, saber que van a ir de la mano y que va a haber estabilidad, por ejemplo, en un plan económico para salvar el país. Y sin embargo están todo el día tirándose piedras unos a otros, están todo el día insultándose, intentando arremeter o Comunidad de Madrid contra el gobierno o gobierno contra Comunidad de Madrid o contra otras comunidades autónomas y al final la gente pierde la confianza en que la política sea la solución. Y a mí, que me gusta mucho la política y que me metí en política para dignificar la labor del político, me da pena, en cierto modo, ver este tipo de política sucia que estamos viendo ahora mismo en el Congreso de los Diputados. Entonces, bueno, la sociedad quiere otra cosa, quiere a personas responsables que estén por encima de las siglas de sus partidos políticos, que piensen más en el interés general, que piensen en cómo podemos aportar para salvar la situación, en vez de estar pensando en que si esto es de derechas o de izquierdas o de rojos o de fachas y al final se pasan el día catalogándose unos a otros, calificándose unos a otros, en vez de poner medidas sobre la mesa. Cristiano, ¿cómo estás viendo a título personal? Naturalmente eres representante de un partido importante, conocido por todo el pueblo español, porque a cualquier persona le cita su UPyD y sabe que existe, que es un partido, y incluso pues llega a conocer, cosa que no sucede con otras formaciones, llega a conocer o citarte personas que estuvieron dentro del partido, dentro de la formación.
Bien es cierto que con este afán de prostitución que desde el gobierno ha ido acaparando poco a poco a los grandes medios de comunicación, pues hay formaciones políticas que os han ido apartando, os han ido dejando en el ostracismo. Y lo que sí que es cierto es que tenéis un potencial, al menos como un partido muy conocido. En este momento, ¿tú realmente ves con muchísima preocupación lo que está pasando en las últimas horas? Por ejemplo, esa guerra que lo citabas, esa guerra intestina de lo que está pasando en Madrid, a mí me parece ya no abochornante, sino muy preocupante, porque Madrid tiene una potencia de población que, como empiece a movilizarse en serio en contra del gobierno, el propio Madrid es capaz de cargarse a lo que tenemos en este momento en la Moncloa. Claro, a ver, esta guerra que estamos viendo denota ya que estamos en una fase que no va a haber ningún tipo de acuerdo político real en España. Yo nunca creí que Pedro Sánchez quisiera realmente ese pacto de reconstrucción, pero ya vemos la realidad, vemos las declaraciones tanto de unos como de otros. Si no fuimos capaces de forjar un gran pacto cuando había casi 1.000 muertos diarios en nuestro país, y ojo, estamos hablando de casi 1.000 muertos diarios, ahora que ha bajado la cifra de fallecidos, estos señores se van a volver a replegar en su estrategia de partido para tirarse piedras unos a otros. Entonces, si la Comunidad de Madrid ha hecho los deberes y hay motivos razonables para que el gobierno no la mueva hacia la fase 1, no permita pasar a la fase 1, que lo expliquen con total transparencia. En toda esta crisis hemos tenido siempre dudas respecto a los datos. Hemos tenido dudas sobre la transparencia del gobierno. Recordar que empezamos con las ruedas de prensa que no se podía preguntar directamente a los ministros. Recordar que ha habido bailes de cifras, incluso algo que debería ser sencillo como contabilizar los muertos. Recordar que seguimos esperando el informe sobre la residencia de ancianos. Es decir, aquí o aprendemos a gestionar mejor o aprendemos de la crisis o la gente no va a entender nada. No aprendimos de la crisis de 2008 para, en cierto modo, modernizar y hacer nuestra economía más competitiva, y ahora parece ser que tampoco vamos a aprender de esta crisis sanitaria. Pero ¿crees que en este momento la degradación está llegando al extremo de que muchos españoles nos preguntamos por qué, por ejemplo, la justicia no ha empezado a actuar ya? Citabas a las residencias. El mando único desde el 16, que fue efectivo a partir de ese día, 16 de marzo, de todas las residencias en España, fue del señor Pablo Iglesias. Y el señor Pablo Iglesias ahora parece que no se había enterado, ¿no?, que era él el responsable. Y la culpa es de los demás y no es de él. Ahí tiene que haber una actuación por parte de ese organigrama, de ese estamento de Estado. Alguien tiene que actuar, alguien tiene que poner y decir, basta ya. Es decir, ustedes no pueden ir en contra del pueblo español, porque el pueblo español les ha puesto a ustedes ahí para solucionar, no para generar problemas. No entiendes, Cristiano, que llega el momento en el que alguien, aparte de la propia población, aparte de los partidos políticos, aparte de entidades como son asociaciones de abogados, entidades de todo tipo de gremios, ya están llegando a los tribunales, judicializando la política, porque esto en el fondo es eso. ¿No crees que alguien tiene que mover aquí ficha? No podemos continuar en esta degradación. Sí, efectivamente. Yo creo que va a haber una lluvia de querellas, de denuncias hacia el gobierno, hacia diferentes gobiernos, porque aquí se está movilizando mucho la sociedad, principalmente la gente más afectada, los sanitarios, por ejemplo, que han tenido que trabajar sin medios. Siempre presumimos de la mejor sanidad y es verdad que tenemos los mejores profesionales, pero los mejores profesionales, si no les dotas de medios suficientes, pues tampoco pueden hacer milagros. Es decir, yo creo que muchas de las denuncias van a ir en esa dirección, en la falta de recursos. También va a haber denuncias, yo creo, por la falta de transparencia, por no cumplir las leyes que nos hemos dado, por ejemplo, en no saber el nombre de los expertos que toman las decisiones. Creo que vamos a tener que actuar. Nosotros, por parte de Unión Progreso y Democracia, también intentaremos aportar. En su día fuimos pioneros en eso, lo que algunos llamaron judicializar la política, pero es que había que hacerlo, porque había que luchar contra una corrupción generalizada que había, y fuimos cuando pusimos la querella contra Bankia y contra otras cajas de ahorros, y afloró todo lo de las tarjetas Black y toda la corrupción que había institucional en nuestro país. Pues nunca hemos tenido miedo a denunciar, lo hicimos también
cuando la consulta en Cataluña, la consulta ilegal, y ahora mismo habrá que evaluar el escenario final. Lo que está claro que no vamos a permitir que hayan jugado o gestionado mal y hayan jugado con la salud, las vidas y con la información además que nos trasladan, con lo cual estamos todos expectantes para cuando acabe este estado de alarma organizar toda la información que nos faciliten para saber qué ha pasado realmente. Y viene la segunda parte de la película, la peor quizás, si ya es un drama, los miles y miles y miles de muertos, es un drama la situación económica que la gestión del propio gobierno está creando. Y me gustaría analizar contigo porque en este momento hay tres grandes preocupaciones. Por una parte están los millones de personas que dependen de esos ERTES que parece ser van a terminar en ERES y a continuación en parados. Por otra parte es el ataque que se ha producido contra uno de los sectores que mantienen el motor de la economía española, como es el caso del turismo. Y luego esos ataques furibundos como se está produciendo contra la agricultura, ¿no? Donde se quiere criminalizar a los señores que mantienen con muchísimo esfuerzo y sacrificio unas explotaciones que llega un momento que hay que recoger los frutos y parece que son en este momento los que hay que darle con el látigo cuanto más fuerte mejor. Me gustaría ir analizando, si quieres vamos por partes, el tema de los ERTES, desde UPyD, ¿cómo lo estáis viendo, cómo lo estáis viviendo y qué crees que se debería de hacer? A ver, es lógico que había que flexibilizar los ERTES cuando empezó todo esto. Y lo que se ha pedido últimamente es desvincularlo del estado de alarma. El gobierno, en cierto modo, al vincular todas las medidas y los reales decretos, si empiezas a leerlos, ponen todos al principio una relación con el estado de alarma que no era necesaria. Entonces, hay muchas personas preocupadas, pero también están preocupadas dentro de esos ERTES por si van a cobrarlos. Es decir, aquí nosotros tenemos que inyectar liquidez y eso se hace a través de la deuda que nos compren desde fuera, principalmente el Banco Central Europeo, y España tiene que recurrir a Europa. Lo que España tiene muy difícil argumentar a Europa es, después de haber incumplido los objetivos de déficit una y otra vez, en el 2019, por ejemplo, no teníamos coronavirus y el objetivo era 1,3 del PIB español y fue del 3% el cierre del gobierno de Sánchez. Quiero decir, después de incumplir constantemente con el déficit público, al final ahora tenemos que ir a pedir dinero a Europa. Pero es que es la única solución, porque nosotros sabemos perfectamente, y lo decías anteriormente y muy correctamente, que somos uno de los países donde más va a afectar el coronavirus porque dependemos mucho del turismo. Tenemos una industria turística de la cual estamos muy orgullosos. A mí me encantaría también potenciar otras industrias, pero el sector turístico nuestro tenemos que estar orgullosos y es bueno, pero va a ser el sector más afectado en los próximos meses. Entonces, esos ERTES no podemos salir de golpe, no podemos exigir que todos los trabajadores vuelvan a las empresas si la demanda no ha vuelto como estaba en la situación anterior. Y eso sí que es algo que tiene que hacer el gobierno, eso, flexibilizar y garantizar liquidez para poder pagar esos ERTES. Es verdad que hay otras medidas económicas que se tenían que haber hecho desde antes. Por ejemplo, el promover el teletrabajo, el dar ayudas a las empresas para digitalizarse y modernizarse. Al final esto se ha hecho con prisa y corriendo y esto se tendría que haber hecho con mucha más antelación, igual que las ayudas a los autónomos y a las pymes. El vincular la cuota de autónomo a los ingresos reales de la empresa es algo que tiene que ser estructural, que se tiene que quedar de ahora para siempre. No tiene que ser algo relacionado con una pandemia, no tiene que ser una medida coyuntural. Entonces hay una serie de medidas económicas que el gobierno tiene que abordar y la mejor forma hubiera sido pactarlas, consensuarlas, para darle estabilidad parlamentaria que te permita decir que esas medidas van a seguir en el tiempo, porque ahora mismo con un gobierno sin apoyos y dependiendo de los nacionalistas, los independentistas, pues sinceramente difícil vamos a construir un futuro. Cristiano, ¿y qué va a pasar el próximo miércoles con el tema de la ampliación, prórroga o continuidad de este estado de alarma que parece ser incluso que quieren que sea de un mes? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a suceder? En primer lugar, yo no creo que deba de ser de un mes porque al final la prórroga del estado de alarma es la única arma que tiene la oposición para sentar a Sánchez en una mesa a negociar, porque mucho tender la mano, pero negociar medidas no ha querido en ningún momento. Entonces, cuanto menos tiempo le demos a Sánchez, más se va a conseguir negociar y más consensos vamos a tener. A mí lo que me preocupa, y ya se leía entre líneas de la rueda de prensa del sábado pasado de Pedro Sánchez,
es esto de la cogobernanza. Esta cogobernanza no deja de ser el dar a los nacionalistas lo que ellos están pidiendo, que es tener más cuotas de poder y recuperar en cierto modo ciertas competencias. A mí esto de la cogobernanza no sé cómo lo va a encajar Sánchez con el estado de alarma, porque lo veo bastante incompatible, pero sí que creo que quiere volver a tener el apoyo de los que les llevaron a Moncloa, de Esquerra, y no creo que nunca de Junts per Cat, pero de Esquerra seguro, del PNV, con esto de que quiere llamar Pedro Sánchez la cogobernanza. Yo confiaría en que el estado de alarma, si se prorrogara, estuviera justificado a través de una serie de medidas y a través de un plan. Llevamos más de 2 meses confinados y no hay plan. La desescalada se está haciendo de forma descontrolada. Cada día nos enteramos de algo nuevo que no estaba previsto en el plan anterior y no hay una medida clara. Entonces, yo creo que esto de la prórroga del estado de alarma va a dar mucho que hablar y cheques en blanco a Pedro Sánchez no se le tienen que dar. Entonces, o lo justifica con un plan o habrá que decirle que no. Pero ¿no crees que una cosa es combatir la enfermedad, que sabemos qué es lo que hay que hacer, porque de todas maneras, ¿qué ha cambiado para los españolitos de a pie? ¿Qué ha cambiado realmente desde el 14 de marzo al día de hoy, que han pasado ya 2 meses? No ha cambiado nada. Hemos estado 50 días, 60 días metidos en casa, reclutados en casa, y naturalmente han bajado las cifras de defunciones y de infectados. Pero es que no ha cambiado absolutamente nada. No hemos tenido ni la llegada de una mascarilla, al igual que nos envían o nos enviáis. Pero en este caso yo no puedo reprochar a UPyD nada, sino es al gobierno, evidentemente. No solamente al gobierno nacional de España, sino a los gobiernos autonómicos e incluso a muchos gobiernos locales que nos podían haber hecho llegar una mascarilla por persona a cada domicilio, como nos hacen llegar los votos, ¿no? Para que luego los introduzcamos en las urnas. Pero no hay una pastilla, no hay una vacuna, no hay nada. Sabemos todo lo que hay que hacer, como hemos hecho cuando, estando confinados, hemos ido al supermercado a comprar mascarilla, geles, distancia. Estamos en la misma pauta, es decir, han pasado 2 meses y seguimos exactamente igual. Entonces, si ahora lo que resulta es que vamos a poder salir en unas zonas más, en otras menos, pero no ha cambiado absolutamente nada. Entonces, los políticos, supongo yo que os tendréis, evidentemente vosotros no tenéis en este momento potestad porque no gobernáis, pero os tendréis que poner de acuerdo, porque esto es una verdadera locura. Una cosa es luchar contra la pandemia y otra muy distinta es el desastre que se está generando aprovechando la pandemia. Claro, efectivamente. A ver, primero hay que ponerse de acuerdo en cosas básicas, como criterios, como cuándo hay que usar la mascarilla. Yo lo que no logro comprender, o mi mente no logra entender, es cómo hemos perdido tanto tiempo en definir algo tan sencillo que es, oiga, ¿cuándo hay que usar una mascarilla y cuándo no hay que usarla? Es algo tan sencillo como esto. Al final, el confinamiento es lo que ha conseguido reducir las cifras de contagios y de muertos. Pero aquí se ha gestionado tarde, ha habido falta de transparencia, seguimos sin test masivos. Estamos hablando de que para ver realmente los contagios que hay en nuestro país, está muy bien el estudio que publicaban el otro día, pero para poder desconfinarnos, para poder hacer esto que han llamado la desescalada, necesitamos tener test disponibles para que lo pueda hacer la sociedad y saber si está contagiando o no, si lo ha pasado, si no lo ha pasado. Y hasta que eso no ocurra, va a ser muy difícil que volvamos a la normalidad o a eso que quieren llamar la nueva normalidad. Aquí ha habido muchos errores, la descoordinación, por ejemplo, el mando único no ha sabido gestionar la compra de material. Entonces, durante todos estos meses hemos visto que no han llegado los test, que seguíamos con escándalos de materiales defectuosos hasta hace nada, que los sanitarios han sido los más perjudicados, que ha habido poca transparencia por parte del gobierno. Y al final dices, ¿qué hemos ganado en 2 meses? Pues prácticamente nada, porque ni siquiera ha habido un gran acuerdo político para pensar en el futuro, porque ahora mismo es verdad, está bajando el número de fallecidos y nos tenemos que abrir al nuevo escenario, que es esa crisis social y económica que viene ahora mismo de forma muy dramática y va a afectar mucho a nuestro país. Entonces, ¿en ese escenario va a haber algo mejor? Pues lo dudo mucho. Pero Cristiano, estamos en Europa. Europa va a ser a nivel económico lo que nos va a salvar del verdadero desastre gracias al euro, que para muchas opiniones de españoles fue un desastre cuando llegó y bueno, supuso aquello del ajuste, pero vamos a olvidarnos ya de aquello porque han pasado prácticamente 20 años.
Pero estamos en el euro y eso es lo que nos va a salvar. Pero en el euro también hay países donde ya han abierto sus fronteras, otros han anunciado la apertura de fronteras, otros han abierto de cara a la temporada estival que sus ciudadanos puedan viajar con unas ciertas restricciones o con unos condicionantes, pero por ejemplo ayer Eslovenia, que está lindando, y esto habría que decírselo al señor que está en la Moncloa, está lindando precisamente con la zona más contaminada y contagiada de Italia, es decir, con la zona de Venecia, la Lombardía, la zona norte, Milán. Bueno, ayer Eslovenia dijo que el día 31 abre sus fronteras ya. Con lo cual tenemos que entre Eslovenia, Croacia, Grecia, Turquía, se van a llevar todo el turismo de Europa que se pueda movilizar. Los alemanes han dicho, de momento, a Austria tenemos las vías abiertas. Austria encantada. Finlandia, los niños ya han vuelto al colegio. Y aquí resulta que estamos pensando en prorrogar 2 meses, a los turistas que van a venir le vamos a hacer la cuarentena de las 2 semanas en los hoteles, con lo cual no va a venir ni Dios, porque a ver, ya me dirás, ¿qué vacaciones va a tener una persona que llega a su destino y tiene que estar 2 semanas metida en el hotel? Pero es que esto destroza por completo todo. Desde UPyD, ¿vais a hacer algún tipo de planteamiento, algún tipo de ofrecimiento? ¿Os queréis sentar con el resto de administraciones? ¿Cómo vais a plantear todo esto? Porque realmente hay lugares, y disculpa que me esté extendiendo, hay lugares como por ejemplo es Benidorm. Benidorm es la capital europea del turismo de sol y playa, pero fue un poco la génesis del turismo en España. Bueno, Benidorm tiene un censo en este momento de 67.000 personas. Y en las oficinas del paro, que aquí se llama, en la Comunidad Valenciana se llama Labora, bueno, el SERVEF, el INEM, en definitiva. En este momento Benidorm tiene 17.000 personas ya inscritas. Estamos hablando de casi la tercera parte de la población. Si no, porque es una población que vive del turismo. A esa gente, quizás en Madrid no se enteren del drama que se está viviendo ya en una ciudad que era de lo más rico de España. Bueno, pues ha pasado de ser de lo más rico a lo más pobre. Y como no haya remedio, a ver qué hacemos. Entonces, es lo que quiero decirte. Desde UPyD, ¿cómo vais a plantear todo esto? Aquí lo lógico es hacerlo a través del Parlamento Europeo y a través de Bruselas, vamos. Porque la decisión de la cuarentena a los extranjeros a mí me pilló por sorpresa, porque tomarla de forma unilateral, siendo que formamos parte de la Unión Europea, me parece una irresponsabilidad. Además, sabiendo que nosotros, nuestro principal pilar económico, uno de los principales pilares económicos es el turismo, con lo cual ese tipo de decisión sabemos que afecta directamente. Yo entiendo la precaución y la prudencia, pero teniendo una Unión Europea para al menos fijar un marco común, intentar salvar y no depender única y exclusivamente del turismo nacional, sino tener un turismo europeo para la temporada estival que va a empezar ahora, sería muy lógico. Y la decisión pues ya ha tenido reacciones. De hecho, Francia parece ser que va a pasar cuarentena a los españoles que acudan a su país. Y la Unión Europea creo que se tiene que pronunciar y dar un golpe encima de la mesa. La Unión Europea aquí ha llegado tarde. Yo soy un gran defensor de Europa, soy muy europeísta. Ha llegado tarde. Cuando teníamos el problema en Italia, Europa estaba otra cosa. Pero que haya llegado tarde no significa que ahora mismo no pueda imponerse y poner orden. Y a mí me parece que el objetivo de la Unión, por las declaraciones que he escuchado recientemente, de que se pueda salvar el verano, de que se pueda hacer turismo dentro de Europa, me parece, vamos, lo más acertado, y nosotros tenemos que trabajar y remar en esa dirección. Así que espero que esta medida que ha aprobado el gobierno la retiren dentro de los próximos días y acuerden con Bruselas cuáles van a ser las medidas que sirvan para impulsar el turismo, al menos el turismo europeo. Quizás no podemos abrirlo a todos los países, pero formando parte de la Unión sería un error desaprovechar esa oportunidad de intentar transmitir un mensaje de libre de coronavirus en determinadas costas españolas para que los turistas no tengan miedo en venir y que el gobierno, por favor, ponga de su parte. Entonces, creo que aquí Europa tiene que demostrar que sirve el estar en la Unión y que podemos consensuar una política para los próximos meses que salve el verano, salve esa temporada turística. Sabemos que no va a ser del todo, pero que sea lo menos dramático posible, porque lo que me comentabas de Benidorm son unas cifras terribles y es sinceramente para preocuparse mucho. Sí, también es que quizás tenemos ministros y ministras que no se enteran de nada. Y lo digo porque cuando hablamos de turismo parece ser que simplemente se limita la cosa al señor que viene con la maleta y poco más, a tomar el sol.
Pero bueno, detrás de todo eso hay un esquema económico, como son, por ejemplo, el otro día estábamos hablando con responsables de las asociaciones de agricultores de la Vega Baja, en la provincia de Murcia y en la provincia de Alicante, y nos decían, es que nuestras cosechas, las que se consumían en los hoteles, ahora están pudriéndose en la tierra. Pero es que los repartidores de bebidas les pasa 3/4 de lo mismo. Las panaderías, las bollerías. Es decir, es que es todo lo que se mueve. Ya no hablamos de lo que son la restauración, los bares, cafeterías, las tiendas de souvenirs, las tiendas de ropa. Es decir, todo lo que conlleva el pequeño comercio, ¿no? En una ciudad turística, pero que eso mueve miles de millones al cabo del año. De hecho, citábamos Benidorm como un ejemplo, ¿no? Pero Benidorm es el 11% del PIB, del Producto Interior Bruto en la Comunidad Valenciana. El 11%. Si tú el 11% le echas el cierre por completo, se te hunde la Comunidad Valenciana. Es que todo eso hay que analizarlo. Claro, yo tengo una teoría que es la de la falsa calma. Es decir, yo creo que algunos ministros, como salen de su casa y van al Consejo de Ministros o a la rueda de prensa o al ministerio y ven que está todo tranquilo en la calle porque están todos metidos en casa, se creen que el problema no existe. Y el problema está ahí y hay un drama dentro de las paredes de las viviendas, preocupados por si van a cobrar el sueldo, por si van a perder el trabajo, por si van a poder reactivar sus negocios. Me hablabas de lo que se consume en los hoteles, también lo que se consume en los restaurantes y en los bares, que es una cantidad de comida brutal que se está echando a perder. Quiero decir, todo esto ahora mismo está en la preocupación de la gente. Yo no sé por qué no está en la preocupación de algunos ministros, o al menos no saben trasladarnos de que están trabajando para que estas preocupaciones se resuelvan, ¿no? Pero sí que hay una calma en las calles porque estamos confinados, pero el drama es tremendo y cómo va a afectar a la economía todavía no somos capaces ni siquiera de verlo. Ya te digo, estamos todos preocupados, tenemos que trabajar desde casa, los que podemos y tenemos suerte de teletrabajar desde casa. Aún los que trabajamos estamos preocupados, pues hay muchas personas ya que no están trabajando y que sí están preocupadas por ver si van a cobrar el ERTE, si van a cobrar ayudas o qué va a hacer de su vida, ¿no? Entonces, yo espero que los ministros empiecen a entender que la cosa va mucho más allá de lo que se ve a simple vista en la calle. Cristiano, entramos en la recta final de la entrevista, pero yo quiero que ahora hablemos de UPyD, la actual UPyD que tú presides. Vi un tuit vuestro, no recuerdo qué compañero tuyo lo escribió, que hablaba de fase 1, unión, fase 2, progreso, fase 3, democracia. Me pareció muy original y muy acertado en este momento, ¿verdad? Porque nos hace falta eso. Unión y democracia, que la estamos ya echando en falta muchos. La unión tenía que haber estado desde el principio. Hemos visto otros países cómo lo han hecho mejor que nosotros y, sin embargo, aquí no ha habido unión en ningún momento. Entonces, yo no sé qué tendría que ocurrir para que hubiese unión política en España si con esta crisis tan brutal no lo hemos conseguido. Progreso es necesario y por eso había que consensuar medidas para que el país tuviera un futuro más próspero y un futuro mejor. Y democracia es fundamental para que no tengamos que dudar de la transparencia del gobierno, de los datos que nos dan y para que no tengamos a partidos en el Congreso de los Diputados chantajeando constantemente al gobierno de turno. Entonces yo creo que hay que regenerar nuestra democracia. Nosotros ya lo hicimos combatiendo la corrupción, pero ahora también hay que combatir el interés partidista. Tenemos que tener políticos que piensen más en el interés general y menos en sus siglas. Y creo que ese es uno de los grandes retos de este siglo XXI que tenemos que abordar como partido nosotros y como españoles. Quiero que me digas que no tiene nada que ver cuando se habla de progreso con ese afán de protagonismo que han tenido el gobierno social comunista que padecemos y sufrimos en España, que sabes que todo lo han vendido en el gobierno progresista. Nos han vendido el progresismo hasta el tuétano. Dime que vuestro partido de progresistas valientes no tiene nada que ver con ese progresismo que se nos ha metido en el cerebro a base de esa manera de inculcarnos una cultura determinada desde los medios de comunicación prostituidos. Dime que no tenéis nada que ver. No, la verdad es que Podemos
nos suele quitar palabras que usamos y que ya no podemos usar porque decíamos que éramos transversales y ya no podemos decir porque si Podemos es transversal, entonces nosotros no lo somos. O el progreso, ¿no? Nosotros hablamos de progreso, de emprender reformas ambiciosas, reformas estructurales, estas que dicen mucho los políticos pero que luego no hacen. Pues nosotros llevamos tiempo defendiendo reformas que son necesarias para el país y ahí es donde consideramos que está el progreso. Para nada el pacto del abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tienen que ver con el progreso. De hecho, llegar a la Moncloa con la ayuda de los proterroristas y de los independentistas no tiene nada que ver con el progreso del país. Es más, es un paso hacia atrás en lo que es la democracia y es un ataque hacia las instituciones, que es lo que le gusta hacer a los populistas. Atacar la legitimidad de las instituciones públicas y no vamos a permitir que el populismo ni de izquierdas ni de derechas triunfe en nuestro país. Así es. Cristiano, yo te tengo que preguntar una cosa que creo que muchos de los que nos estén viendo en este momento se estarán preguntando. UPyD, como partido, sigue visible en todas las provincias de España. Todavía es decir, se puede cualquier persona que esté interesada acercar, cómo se comunica con vosotros. Sabemos que tenéis una página web, upyd.es, tenéis en las redes sociales, con solamente meter UPyD aparecen todas vuestras vertientes en todos los rincones de España, pero estáis vivos todavía y espero que con mucha más fuerza en los próximos comicios, a partir de las próximas elecciones. ¿Seguís vivos en todas las provincias de España? Sí, tenemos implantación nacional y eso estoy orgulloso de ello porque somos un partido nacional y es necesario que estemos en toda España. Hemos crecido en afiliación durante los últimos meses, lo cual denota ese despertar de la sociedad por una política de calidad, una política responsable, y nosotros tenemos un gran equipo de redes, con lo cual todos pueden acercarse a UPyD a través de cualquiera de las redes sociales más típicas, que le atenderemos a todas las personas que nos escriban. Y ese es uno de nuestros pilares más fuertes, el tener un gran equipo de voluntarios por detrás. Y la verdad, yo estoy muy orgulloso de la afiliación, de la gente que se está sumando al proyecto, de la gente joven además que viene con muchas ganas de pelear, porque quieren hacer una política distinta, porque quieren dignificar la política. Y para eso estamos, para hacer política de calidad y para trabajar. Y el día que los grandes medios nos pongan el foco, la cámara, nos pillarán trabajando con los deberes hechos, con las reformas que queremos emprender claras y no hacer esa política de titulares, de crispar, de buscar una foto, sino que queremos cambiar nuestro país de verdad para mejor. Entonces, UPyD está en todas las provincias, pueden contactarnos, que pondremos a alguien cercano en contacto con las personas que tengan curiosidad por el partido, porque el proyecto político está fuerte y tenemos gente de referencia en Europa, Maite Pagazaurtundúa o Fernando Sabater, que sigue apoyando el proyecto y con el que estaba hablando también esta misma mañana sobre su último artículo, que están ahí y que están dispuestos a remar por una política mejor. No te preocupes por el tema de los grandes medios, que van a menos. Ahí están sus audiencias. Y como decía mi abuelo, que era castellano, decía que un grano no hace al granero, pero ayuda al compañero. Y yo, que soy valenciano de nacimiento, te digo un dicho de aquí, que es tota pedra fa mur, toda piedra hace muro. Poquito a poco. Sabemos que tú eres colaborador de medios ya importantes, muy relevantes dentro del panorama mediático español, pero desde hoy contad con nosotros desde UPyD para lo que haga falta y sea menester, porque es el momento de la regeneración en todos los aspectos y creemos y sabemos y conocemos a gente de UPyD que es muy sana, muy buena, potente y con las ideas muy claras, que tiene muy claro lo que quiere para España y para los españoles. Así que te lo agradezco mucho, Pepe, y también gracias por vuestra labor de poner voces de la política sobre el tablero de juego para que la gente conozca que hay más opciones. Y muchísimas gracias por estar a nuestra disposición y nosotros a la vuestra. Pues aquí tienes tu casa, tenéis vuestra casa, los de UPyD, cuando queráis. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.